Sanssouci. Argonautas, Servicios Históricos les da la bienvenida a este viaje. Capitán, Guerrero Mexica. Primer oficial, Jax. ¡Todos a bordo! Argonautas, Servicios Históricos es un podcast sobre historias, personajes y sucesos de la humanidad a través del tiempo. Los comentarios aquí expresados representan la información recabada por los locutores y pueden haber otros datos. El Guerrero Mexica y Jax te invitan a subirte a este barco con nosotros y formar parte de esta tripulación. Bienvenidos, Argonautas. Queridos argonautas, bienvenidos a este primer viaje con ustedes, mi gran y querido amigo Guerrero Mexica. Guerrero Mexica, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Entusiasmado? ¿Triste? ¿Feliz? ¿Contento? ¿Cómo estás en este primer viaje, mi querido argonauta? ¿Cómo te lo va? Hola a todos, un gusto saludarlos. Me encuentro muy bien, mi querido Jax. Contento por iniciar este primer viaje que haremos. Pues este primer viaje creo que va a estar como que un poquito muy tropicalizado a la mexicana. No sé si ya desayunaron o no, si ya comieron, pero va muy de la mano con la alimentación, con unos bonitos pasteles. Mi querido Guerrero, ¿cómo lo empezarías? ¿Cuál sería tu primera opinión sobre este tema que ya lo vieron en el título, ¿no? La guerra de los pasteles. ¿Qué show? Cuéntanos esa pequeña historia o gran historia mexicana. Para empezar, el siglo XIX fue un verdadero desmadre en México. Okay. O sea, sí, después de la independencia no había ni pies ni cabeza de cómo construir una nación, no tenían la experiencia, había crisis por todos lados y de todo tipo. Peleas entre partidos, principalmente liberales contra conservadores, y esto fue reflejando, aunado a la riqueza del territorio nacional, que los extranjeros pues pusieran los ojitos en México. Okay. Entonces, de entrada, pues eso es como que México era la joya de la corona que España había dejado ir, y mientras tanto, pues Inglaterra y Francia pues estaban peleándose por Europa, cosa que va a ser importante porque pues tiene que ver con que Francia le quiera cobrar a los mexicanos unos pasteles, y dice, pues aprovechando, vamos a ver qué sacamos de allá. En ese tiempo Francia estaba aquí como ¿qué? Francia, fíjate, Francia fue... fue... su presencia en nuestro país? La independencia se da en 1821 y Francia es el primer país europeo en reconocer la independencia de México. Okay. La reconoce en 1830. O sea, 9 años después. Entonces, México, como en agradecimiento, si se puede llamar de esa forma, lo invita a que pongan comercios, negocios, a que vengan a vivir franceses y ahí bien cómodos estén aquí dando la vuelta. Y esa era como la relación que tenían con Francia. Ok, o sea, como que se volvió como un huésped, ¿no? O sea, sí. Como alguien, tú me aceptaste que ya soy independiente, pues bienvenido, abierta está mi frontera, ¿no? Sí, no, así tú me diste, me aceptaste y yo te lo voy a pagar con vientos. Vente para acá. Y ahí, por ejemplo, de los que nos liberamos, de los españoles, ¿sí se llevaban bien entre españoles y franceses o no? O también por eso fue que dijeron, sí, ahora sí lo reconocemos a estos. Pues, ¿o no tienen tanta influencia? Pues tienen... Digo, geográficamente están pegaditos, ¿no? Sí, están pegaditos, pero tienen historia, ¿no? O sea, hay varias princesas francesas que se casaron con príncipes españoles. O sea, hay como... Pues tienen una historia de relaciones diplomáticas principalmente, ¿no? Okay. No pensaría que otra cosa. A diferencia de Inglaterra y Francia, que todo el tiempo se estaban dando y no consejos. Sí. Sí, no se llevaban nada bien. Pero entonces, por eso empezaron a ver como que estas, pues en este caso en específico, las panaderías, ¿no? Panadería francesa, acá en México. Sí. A raíz de eso se abrió ese comercio. Sí, justamente es muy importante los negocios franceses que había. Y principalmente, o sea, después de la conquista de México Tenochtitlan, los españoles empiezan a construir ahí como la capital de la Nueva España, en el centro de la ciudad, ¿no? Lo que hoy sería el centro histórico. Okay. Ya para esta época,
pues obviamente desecaron todo el lago, todavía se inundaba mucho, no había como la suficiente tecnología arquitectónica para desaguar fácilmente, además de que pues la basura se acumulaba ahí y no tenían como esa cultura de limpieza, de clasificación de residuos. Sí, orgánica e inorgánica. Sí. O sea, nada de eso, entonces pues por donde fuera, de los desperdicios humanos que soltamos, tampoco. Entonces, pues bueno, ahí era todo un relajo. Empezaron a construir ya pues por el siglo XVIII colonias que buscaban que no se inundaran tanto. Una de ellas es el barrio de Tacuba. Y donde pues había muchos negocios extranjeros, principalmente franceses, ¿no? Que tenían fondas, pastelerías, hay reposterías y todo eso, ¿no? Ese barrio fue muy top en esa época, porque ahí fue el árbol de la noche triste, está ahí en Tacuba. Sí, todo. ¿No? O sea, era como que una zona muy, muy famosa en nuestro país, creo, ¿no? Sí, es una zona bastante concurrida y más en esa época. Digo, pues ahí incluso está el colegio militar, ¿no? Cierto. También, cierto. Colegio militar. Entonces sí era una zona pues bastante de moda, digámoslo así. Un Polanco moderno, ¿no? Algo así. Entonces esta pastelería estaba ahí. Sí, algo también que vale la pena mencionar para entender un poquito lo que pasa. En México se dio una epidemia de cólera en 1833. Entonces, esa epidemia de cólera obviamente disminuye a la población y andaban con mucho cuidado, por lo mismo que te digo, la higiene que tenían. O sea, pues aunque si tiran los excrementos ahí de ahí te va, ¿no? Aguas, y lo avientan por donde sea, lógicamente eso cuando se seca, pues se transporta por el aire y infecciones. Y pues México ya sabes que es de comida y puestos ambulantes, entonces México mágico. Sí. Todo eso te comías, ¿no? Claro. Entonces, diezma mucho a la población esto y después, 3 años después, se da la pérdida de Texas, la independencia de Texas. Texas se independiza después de aquella situación donde secuestran, atrapan a Santana, el general Santana, y pues tienen que negociar la libertad de Santana con la independencia de Texas, ¿no? Que no se vendió, sino más bien ellos se quisieron independizar porque pues México no les daba nada, decía pues somos parte de México, pero ¿qué? ¿Eso qué? ¿De qué nos ayuda? ¿De qué nos sirve? Entonces, pues ese sería como lo que nos marca este proceso. Así estaba México en aquellos años. Okay. Entonces no tenía ni pies ni cabeza, desorden, conflictos y acababa de pasar por la tristeza de perder un territorio. Ok. Que en este caso sería Texas y Arizona. Solo Texas. Okay. En este momento solo Texas. Ok. ¿Esa fue la batalla del Álamo o esa es otra? Sí. La batalla del Álamo fue de hecho cuando atrapan a Santana estaban gritando, recuerden el Álamo. Remember, y como... ajá. Oye, y ahí, por ejemplo, entonces, primer mito desmentido de la historia, ¿no lo vendieron? O sea, ¿fue por liberar a un general? ¿O cómo? Sí, no lo vendieron, o sea, el único territorio, digo, ya espero que tengamos algún capítulo en específico de Santana, okay. Algún capítulo específico de Santana, pero sí, el mito más grande de todos es que Santana vendió la mitad del territorio. Exacto, es lo que yo tengo entendido, y que es como traidor a la patria, ¿no? Santana solamente vendió un pedacito de tierra que se llamaba La Mesilla, y nada más. Eso fue lo que hizo. Todo lo demás, la Iglesia Católica tuvo la culpa, los conservadores tuvieron la culpa, las disputas que habían entre partidos y demás, pero la neta es que pues, Santana sí es un personaje bastante interesante, ¿no? Sí. Bastante interesante. Peculiar, digamos. Yo pensaría que sería como el mexicano promedio siendo presidente, ¿no? Ah, de plano. Sí, así como... Sí, te digo, ya entraremos en detalle alguna vez con Santana. Hoy lo vamos a mencionar también. Mucho. Sí, Hoy lo vamos a mencionar porque pues es el héroe, entre comillas, de... Un pedazo, ¿no? Sí. Un pedazo, sí. Casi todo. Digamos que por partes, ¿no? Vamos por partes. Vamos por partes. Ok. Pero bueno, vayamos con el desarrollo, Millax. Échale. Vayamos con el desarrollo. ¿Qué fue lo que sucedió? Resultaba que el colegio militar, pues mencionamos que estaba por esa zona, aquí al norte de la Ciudad de México, ahí en el barrio de
cerca del barrio de Tacuba. Wow, eso era el norte. Qué cabrón que has dicho eso. Sí, ese era el norte. Sí, porque esto ahorita es centro, esa parte. Sí, pero bueno. sí. Entonces, pues salían luego. El ejército no era como el ejército de hoy en día, que tiene todas las prestaciones, uniformes y mil cosas, Claro. sino pues no tenía a veces nada. A veces les daban los uniformes de los que morían, les daban las botas de los que ya se habían retirado, traían una bota del 7 y una del 9. Mucha herencia. Éramos un Transformers, ¿no? Por ahí moderno. Sí, Órale. no. Así de repente al nuevo le tocaba un uniforme viejo y ya decía, no, te tocó uniforme al Oversize, menos, ¿no? Te tocó oversize. Sí. Sí, entonces pues luego salían y se iban a comer a los lugares de ahí. Ok. Se iban a comer a los lugares cercanos, pero pues en alguna loquera que tuvieron, se menciona que un grupo de estos militares, del ejército, lo que sacaron es que llegaron a una pastelería de un francés, bueno, cuyo dueño era un francés de apellido Remontel. Sí. Y este señor, pues dice que destrozaron su pastelería, que hicieron destrozos, se comieron los pasteles y demás cosas, ¿no? Entonces, pues ya hicieron la típica comida corrida. O sea, comemos y nos vamos, ¿no? Sí. Pero a ver, o sea, sí, según yo tengo entendido, era una pastelería. O sea, no era como que llegaron, pidieron, se sirvieron y vámonos. O sea, sí fue. No, pues así. andaban como... Está ambiguo, ¿no? Esa parte sí está como que. Sí, está un poquito rara. Está un poquito rara porque... Yo escuché dos versiones y dime cuál es la que tú crees Ajá. más semejante. A ver, dime, que sí, dime. que sí eran militares, Sí. que sí llegaron, que comieron y sí aplicaron la de comida corrida. Vámonos y ahí te ves, ¿no? Y la otra fue que se negaron, llegó la cuenta, todo eso, e hicieron destrozos al lugar y que por eso se encabronó más el dueño, ¿no? Y ya fue cuando fue y pues fue de chillón. Ay, me robaron, me hicieron esto, ¿no? Por unos pasteles. Eso es lo que... ¿Cuál crees que ha sido la correcta? ¿Que comen y nos vamos y ahí nos vemos? ¿O si habrán hecho destrozos? Digo, está muy... Cualquiera de las dos, pues Sí, pasaron, ¿no? o sea, finalmente en la historia muchas veces al enfrentar versiones, Ujú. pues tenemos que inclinarnos por la más coherente, por la más sensata. Ujú. Entonces, pues podría sonar más lógico que llegan, pidan, les cobran y digo, no, pues en lugar de sacar la tarjeta mágica de plástico, Sí. dijeron, soy del ejército mexicano, ahí cóbrale al gobierno, ¿no? Rífate. Ajá, Y ajá. el señor Remontel ha de haber dicho, pues, ¿cómo crees? Sí. Oh, monsieur, ¿cómo le voy a cobrar, Sí, no? ole, pupú, sí, sí, Y sí, entonces, pues, se molestaron, dicen, ¿nos vas a cobrar? Ajá, ajá. Entonces también cóbranos esto. Ajá. Y empezaron a Pues es que todas, golpear, a todas destruir. esas cosas sí son como complicadas. O sea, no es como. O sea, cualquiera de las dos no hicieron, o sea, no pagaron. Sí, ¿no? el hecho es Definitivamente. eso, justamente. El hecho, nos vamos a las diferentes versiones, pero el hecho importante es que hicieron destrozos y no su pagaron. consumo, exacto. Ok. Hay de hecho versiones también que dicen que ni siquiera fueron pasteles, que era una fonda. Sí. Hay una versión que dice que fue una fonda y Sí. tenían como de todo un poco, ¿no? Ya. Desayuno, almuercitos, croissants y Ok. pues todo, ¿no? Tienen ahí todo. Papas a la francesa, ¿no? También tienen. Papas a la francesa. Fíjate que yo tengo un dato duro. Bueno, no sé si tan duro o qué tan. Que fueron 800 pesos la cuenta, mano. 800 pechereques fueron lo que había salido ahí de o sea, el verdadero. Pues ahora sí que el monto de la cuenta eran 800 pesitos. Sí, en teoría sí. O sea, nunca se va a saber porque pues Sí, era no. su palabra del Sí, señor. no conservaron el ticket, ¿no? Sí, no hay ticket, no hay comanda que El voucher de ahí. que nos diga cuánto fue. Pero sí, según lo que se tiene registrado, que sí fueron 800 pesos. Sí. Esto pasa aproximadamente en 1832. Ok. Y pasaron 6 años, es decir, hasta el 38. 8. Cuando pues el señor ya un poquito harto dice, pues yo voy a ir a Francia a reclamar pues ahí con el gobierno de Francia Sí. que México me Con debe. su representante de Francia en México. Sí. ¿No? Ahí. Entonces el señor decía Ujú. que le debían. Oye, persona rencorosa, ¿eh? Sí guardó bien ese odio. Sí, o sea, estuvo. tanto tiempo. No, y supongo que estuvo dando vueltas como ahí al gobierno de México. Oye, me deben y.
Ah, sí, ahorita. Ah, no procede, ¿no? Así como Sí. vas, lléname Bendita estos formatos, burocracia. lléname estos formatos y ya que vienes de en 2 semanas, en Fila 2 y ahí lo atendemos. 10 días hábiles. Sí. Híjole, pero hay día festivo, ni modo. Y se viene Semana Santa. Se viene el ¿cómo puente, le ¿no? explico? Sí. Entonces se fueron alargando, hasta que ya 6 años después dijo, ya estuvo, ya voy a ir a Francia y les voy a decir qué onda. Y pues ya después de todo eso, exigían 600,000 pesos para reparar el daño de este ciudadano francés. Juntó bandita, porque lo que tengo entendido que nada más era él como locatario. Sí, había 450 aproximadamente, 450 quejas, ¿no?, de ciudadanos franceses que habían sufrido sus comercios aquí en la Ciudad de México. Sí, juntaron su ronchita y ahora sí fueron con papá. Demanda colectiva, papá. Demanda colectiva. Mira los principios del derecho de la demanda colectiva para que veas. Sí, a de huevo. cuándo data, de 1838, mano, ¿no? Sí, entonces, pues imagínate, o sea, era una barbaridad. Si convirtiéramos esos 600,000 esos 600,000 pesos que se decía que fueron, eran 3 millones, ¿no? En la actualidad yo creo que de serían francos en ese tiempo. Ajá, pero en la actualidad en México, o sea, si lo trasladamos a la época actual, es como si tú dijeras, me destruyeron mi pastelería. Ajá. Ok, ¿cuánto se te debe? Y tú le dices, me deben 60,000 pesos. Ajá. Así de, ¿Poco? güey, pues no la destruyeron desde cero, ¿no? Ajá. Nomás te rompieron unos vidrios, Sí. unas mesas, una silla, no sé, Sí. y comieron, Unos ¿no? macarrones en el piso. Ajá. Y comieron, ¿no? Pero Sí, pues sí. ya, ¿no? O sea, ¿cuánto puede ser eso? 6,000 pesos a lo mejor, ¿no? 12,000. Pero sí, o sea, el señor se aventó No, de el más señor intereses. vio su retiro más, ahí, sí, o sea. más intereses, más todo lo que viene y vámonos recio, ¿no? Entonces, pues todo eso fue escalando hasta que el rey Luis Felipe I de Francia le exigió a México el pago de esa 600, deuda, sí. y les dijo, a ver, muchachitos, Ujú. o le pagan a mis chamacos ciudadanos franceses, son una deuda que asciende a 600,000 pesos, y además tienen que tratarlos como ciudadanos privilegiados, porque me están reportando que no solo él tiene el problema, fíjate, Son varios, sino sí. son ya 450 personas las que me están diciendo que no me los tratan bonito. Claro. ¿Qué pasó ahí? Sí. Entonces, pues México toma cartas en el asunto y dice, responde. O sea, sí, pero no tenemos la lana, ¿no? No, primero dijo así como de, híjole, ¿qué creen? Es que no procede porque tenemos conflictos políticos, entonces no sabemos si fue del gobierno anterior o de este gobierno, ¿no? Ajá. Algo que conocemos en la actualidad, ¿no? Una mano El lava la anterior otra, claro. fue el gobierno anterior, yo no. Sí. Entonces, pues, quién sabe, ¿no? Mira, qué bonitas tradiciones adoptamos, Sí. ¿no? Y las Por eso seguimos es importante conocer la historia, porque escuchamos el pasado a través de... No, y uno dice, ¿qué disparates? No, disparates Sí. no. O sea, esto es más bien reciclaje, o sea. Sí, eso ya lo habíamos vivido, Sí, ¿no? sí, déjà vu. Más bien, él sí estudió historia. Ok. Sí, entonces, pues bueno, ese fue el tema que pasó, y mandan, no se tiene la cifra exacta, pero hay un registro que tiene 20 naves que fueron a bloquear el puerto de Veracruz, y hay otro registro que tiene 26, pero bueno. Según esto o sea, se dividieron como en todo el Golfo, ¿no? En todo el Golfo de México hasta Yucatán. O sea, estaban como bloqueando toda esa parte para que sea justo eso, un bloqueo, ¿no? Sí, o sea, la idea es que Veracruz, el puerto de Veracruz era la entrada de todo el comercio. O sea, bloqueando eso ya. Ya, o sea, México se quedaba como chin, ¿y ahora qué vendo? ¿Y ahora qué me traen? Okay. Entonces, pues, parabas la economía del país. Ok. Entonces, ya hayan sido 20 o 26 naves que eran lideradas por el comandante de Fodis. El varón de Fodis. El varón de Fodis. Uh-huh. Llegan y dicen, bueno, pues ya llegamos aquí. Ya estamos aquí. ¿Nos pagan? Y México dijo, no. Bueno, les vamos a dar hasta el 15 de abril, que fecha muy curiosa, por cierto, porque pues, por eso quisimos empezar con este. Ajá, porque ajá. el 15 de abril sucede esto, y dice, te damos hasta el 15 de abril a las 12 de la noche para que nos paguen. Okay. La respuesta de México fue, no me lo dejas a meses sin intereses. Paguitos. Pagos semanales, Sí. haz paro, ¿no? Y Electra de ahí Ajá. agarró ese. Mira, también Electra Sí, tiene todo conocimiento de está la conectado. historia. Todo está conectado. Teorías conspiranoicas. Ajá. Ok. Entonces,
los franceses dijeron no. Porque pues aparte vieron la oportunidad de apropiarse de algún territorio más aquí en América, ya que los españoles habían dejado. Y los ingleses también estaban bien. Los ingleses estaban bien puestos, los franceses también. Entonces dijeron, como no le podemos dar la vuelta a los ingleses, ¿qué pasaría si tuviéramos todos los recursos de México? A huevo. Con esto sí. Ya tenemos un levantón. Sí, ¿no? un pretexto perfecto. Sí, no, o sea, con esto ya le damos un levantón al equipo. Sí. Entonces, el 16 de abril inicia esta invasión. Los cañones empiezan a atacar el puerto de Veracruz. Obviamente, eran unos cañones de primer mundo. Okay. No como Señor los cañones. Cañonón, ¿no? Los cañones del puerto de San Juan de Ulúa. Del puerto de San Juan de Ulúa eran así como de una balita así de corto alcance, digámoslo así, ¿no? Ajá. Híjole, no llegó al barco, perdón. Sí, ahorita sí. le acércalo más, Hazte más empújalo. para acá, aquí donde te vea. Sí, entonces, pues esa situación, pues acaba donde le dicen al gobierno mexicano y el gobierno mexicano dice, ay, no, a nosotros no nos corresponde. El gobierno que estuviera en México siempre se lavaba las manos de todo, no importaba el que fuera. Entonces, no manden al ejército. Entonces, ¿qué es lo que hace la población que estaba ahí cercana? Bueno, recurren a un personaje que vivía en Veracruz, que era Antonio López de Santana. ¿A poco vivía en Veracruz? Órale. Ahí tenía su hacienda, una hacienda bien famosa, la hacienda de Manga de Clavo, donde él se iba pues, todo el tiempo. Según ¿A pasar la bomba? Sí, según esto, él fue 11 veces presidente de México. El Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, por sus siglas INERM. Ajá. Ay, güey. Dice que solo fueron 6 veces, porque de todas las demás veces decían, eres presidente, y él decía, bueno, firma un permiso, ya me voy. Ahí dejo al vicepresidente. ¿Sí? Entonces él no quería ser presidente. O sea, al principio sí ansiaba el poder, pero ya cuando vio que eran trámites, papeles, burocracia, dijo, ay no, qué hueva, yo mejor me voy a mi rancho. A mi rancho y ¿Él era oriundo de Veracruz? Sí. Ok. Y entonces, pues pido permiso. Fíjate, su nombre, todos lo conocemos como Antonio López de Santana, pero era Antonio de Padua María Severino López de Santana y Pérez de Lebrón. Ah, cabrón. Y en este Lebrón y a cabrón. Y todo cabía en la misma línea del acta. Lebrón y no James. Okay. Ah, qué mal chiste. Ajá. Bueno, mira, tenía un nombre rimbombante. Sí, así eran los nombres, pero entonces Antonio de Padua María Severino López de Santana y Pérez de Lebrón dice, bueno, pues voy a juntar un ejército civil para defender aquí al puerto. ¿No? Okay. Entonces, no encontró profesional. Él sí era militar, sí había peleado ya varias guerritas, entre ellas la de Independencia. O sea, pero él sí era militar de oficio, ¿no? Sí. O sea, sí él sí. Ajá. Y... O sea, el mote general López de Santana. Sí, eso sí es real, sí se lo ganó en batallas, ¿no? Ya. Entonces, pues él trata de juntar a su gente, hace como pega el reclutamiento ahí en Veracruz, a ver quién va, ya la gente empieza a ir. El tío López te está buscando. Sí, y entre esa gente, el más importante que lo teníamos un poquito olvidado, era el mismísimo José Ramón Adaucto Fernández y Félix. Ah, claro. Bien José conocido Ramón, por todos como claro. Guadalupe Victoria. Ah, Lupillo, mira, ok. Que se puso Guadalupe Victoria por la Virgen de Guadalupe y Victoria porque pues ganaron, ¿no? La victoria de la independencia de México. Y le daba el marketing también, ¿eh? O sea, sí le sabía. Ya se la sabía. Sí, bueno, el pionero, ¿eh? En esto. O sea, vio a Hidalgo con el estandarte y dijo, imagínate, paps. Que yo sea Guadalupe. Que yo sea Guadalupe. Okay. No, güey. ¿Félix se llamaba? José Ramón Adaucto Fernández y Félix. Fernández y Félix. Órale, cabrón. No, pues ahí también. Estaba bueno los apodos, ¿no? En esa época. Sí, no, o sea, ¿cómo me puedes llamar? José, Miguel, Ramón, Félix. Adaucto, Félix, Fernández, no. Pues. Te diré Guadalupe, ¿por qué chingados no? Y Santana, pues estaba peor, pero bueno. Sí. O sea, decirle Santana le hacemos un favor porque. Gacho. Imagínate decirle Padua o María o Severino. O vendido, ¿no? Sí, también. Ahí se le quedaba, pero bueno. Y todo para que él se quisiera llamar la Alteza Serenísima. A mí llámenme la Alteza Serenísima. Así, modesto. Así dijo, a mí llámenme la Alteza. Alteza Serenísima. Pero bueno, eso ya me lo estoy spoileando un poquito. No, sí, tendremos algo especial. Entonces, bueno, pues ya Guadalupe Victoria se acerca con Santana y le dice, yo me uno a ti, ¿qué hacemos? Y ya entonces empiezan a organizar la defensa. Cuando va en su caballo
Santana, pues justamente un disparo de metralla cae a su lado, tumba el caballo donde estaba Santana. Ajá. Y, o sea, primera jugada. Ok. Haz de cuenta, Movemos el alfil y queda libre el caballo. Rogers en los Jets, Ok. primer partido de temporada. Ajá. Así. Y le dan en la pierna. Entra, le da en la pierna. Bueno, tiran al caballo Sí. y ya cuando Santana dice, ay, como que no siento la pierna. Ajá. No, ya se la habían volado la pierna. Está impresionante, sangrando. Lo llevan con todo y su pierna al hospital. Ajá. Del pueblo, obviamente. No un hospital Sí, Ángeles no había o algo IMSS, así. ¿no? Sí, no claro. había IMSS, Sí, no sí, sí. ISSSTE, nada. Ajá. Y entonces manda a llamar a Guadalupe Victoria y le dice, ¿sabes qué? Sobre. Dile a México que siempre luché por él y te dejo a cargo de la defensa del puerto de Veracruz. O sea, pero nada más fue la pata. Ese ya se estaba yendo al cielo. Sí, pero pues había perdido ya mucha sangre. O sea, él Oh. pensaba que no la iba a librar. Ya. O sea, pues no había la tecnología. Y también Ni torniquete, ¿no? perder una extremidad en aquella época donde no había antibióticos era un volado casi. Buen punto. Era un volado. Sí, sí, Entonces dijo, no, ya mejor me despido. Dile a México que México gracias siempre por todo. fiel. México siempre Ajá. fiel. Gracias por todo y discúlpame, ¿no? Ujú. Entonces, pues ya deja a cargo la defensa. Pues ahí siguen, pues iba empatado el partido, ¿no? Ujú. Iba empatado 0-0, 1-0, 1-1, 2-2, 3-3. Falta en el área, le dan en la pierna. Y fueron así 9 meses de conflicto. Todo se desarrollaba en el puerto. O sea, ¿desembarcó en algún momento los franceses? ¿O todo fue cañonazo y cañonazo? ¿O cómo Sí, fue? todo fue cañonazo y cañonazo. Supongo que en algún momento sí desembarcaron, pero no. Y los domingos descansaban, ¿no? También. Sí, sí, o sea, las guerras de antes pues eran como pactadas, ¿no? Decían, güey, nos vemos a las 6 de la mañana y empezamos a darnos, ¿no? Vamos a dormir en la noche. Ajá. No había como... las traiciones y todo eso comenzaron con la Primera Guerra Mundial para adelante, ¿no? Ok. Al menos las más... Sí, las registradas, ¿no? Ajá. Digo, no sé si antes... Hubo traiciones también antes, Seguramente. pero normalmente había como esa palabra, ¿no? De militares, de hombres. Un cese al fuego. Sí, ok, a las 2 de la tarde Le vamos paramos. a comer, levantamos heridos, Les damos santa sepultura y vámonos. ¿no? deja que baje el solecito y a las Sí. 4 continuamos otro rato, ¿no? 2 horitas para la Reposar, comida, ¿no? reposar. No me vaya a dar un torzón y... El mal de caballo. Dolor de caballo ahí. Sí, dolor de caballo mientras estoy disparando el Ajá, fusil. claro. Nada, ¿no? Sí, claramente. Entonces, esa fue la situación. Mientras todo eso acontecía, Inglaterra dijo, no me han llegado mis productos de México, ¿qué onda? ¿Qué onda con Y entonces dijo, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué onda con mi Pues, churrumais? ¿Por qué no llega? entonces, yo me imagino así como que llegan los ingleses a Francia, tocan la puerta y... Ay, güey, ¿por qué no hay nadie? No, pues Quiero. se fueron a una guerra. ¿Por qué tienen tan poquitos barcos? Y entonces... Pues, Hay mucho espacio en su estacionamiento, qué pedo. Sí, siempre está lleno, siempre me toca hasta atrás estacionarme. Sí. Ahora agarré el lugar hasta enfrente, ¿no? Ah, huevo. Y entonces, pues ya se enteran de la guerra y dicen, no, a ver, ¿Cómo espérate. que guerra? Vamos a llegar como mediadores. Pero Inglaterra no llegó como un mediador así de aguanten, ¿no? Así, bar. ¡Ey, caballero! Bar. Sí, no. Vamos a hacer el bar. No. Y Inglaterra llegó con varias naves. Ujú. Llegó con más, también con más de 20 naves. O sea, para ponerse Con cañones De efectivos. Ujú. Con cañones efectivos. Y que sí le hacían competencia a los de los franceses, no como los de los mexicanos. Sí. Y entonces dice, a ver, vamos a negociar. Y Francia voltea, pero tú qué... Ah. Y ve los cañones y dice, ok, vamos a negociar. Hablemos. Siéntate. Entonces dice, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? No, pues que me deben tanto, pero ahora ya me deben 800,000 pesos Sí, que le subieron 200. porque cierto. pues ya me hicieron venir hasta acá. Ajá, y los por gastos, los gastos del viaje. Sí, cierto, no, entonces cierto. pues ya tienes que Bien ganar. cobrar. vivillos, o sea, viáticos y todo lo que querían ahí. Todo. Y no pedían factura, que era lo bueno, ¿no? Sí. Ahí, ajá. Evadían impuestos. Sí, Chesada ahí se hacía por un lado, ¿no? Y dice, no hay bronca. Sí. Los maciosare. Entonces, pues ya después de 3 meses de negociación, todo quedó en que iban a pagar los 600,000 pesos iniciales, Ok. pero A pagos. en pagos. O sea, sí aplicaron la de Salinas Pliego, ¿no? Ahí abonos chiquitos. O sea, bonos chiquitos para pagar poquito. Ajá. Y Francia dijo, bueno, está bien, ya Y nos quedó en vamos. los 600,000 baros. Y quedó en los 600,000. Ok. ¿Qué te digo? Igual era como una cantidad bastante exagerada, pero pues ya qué.
Oye, ¿y de esos 600,000, sí le cayeron sus 800 pesos al panadero o no se sabe? O sea, el que armó todo el chivo expiatorio, ¿no? O sea, digámoslo así, fue el pastelero. Pues supongo que sí, porque ya no hubo como pues mayor tema con él. ¿Se habrá quedado? Pero yo pienso, o sea, la verdad ese dato no lo tengo, estaría padre investigarlo, pero claro. Yo si fuera él me iría del país. Es que digo, sí, pues, o sea, por mí se inició una guerra. Claro. O sea, no es así como que voy a regresar así como... Sí. O sea, hice que mis vecinos se pelearan y voy Sí. caminando así como si nada, ¿no? O sea, pues no. Ujú. Y viene la... Pues sí, o sea, ahí la cuestión importante, pues es como ya en el final de la historia es cómo acaba todo esto, ¿no? Uno, pues el pastelero, ¿qué fue de él? Sí. Seguramente se fue. Difícilmente, por lo menos se Yo no cambió me de he estado. quedado. Sí, no, o sea, no es así como vanagloriarte de, jeje, miren. No, imagínate lo que le iban a hacer a su panadería y a su familia y todo eso. Sí, no, o sea, él yo creo que sí hubiera dicho, vámonos a Ecuador, ¿no? A la embajada. A la embajada. ¿Qué va a pasar aquí, no? Sí, ¿Qué nos puede total. pasar? Sí. Total, de aquí no me soberanía, sacan. ¿no? Hay tratados, ¿no? Hay tratados, pues. Ajá. Entonces, pues sí, de entrada a él, Santana se recupera. Esa parte. Uf. Santana se recupera. El final es épico porque lo empiezan a alabar a él como victorioso. Que fue Guadalupe el que se quedó, porque él no Sí, creo que haya pues sí. regresado a... Sí, no, él ya no regresó en toda la... O sea, aplicó como en su gobierno, o sea, firmaba, aquí no firmó bueno, ahí le dejo al vicepresidente, o sea, fue de, me tomaron a pata, ¿no? Discapacidad, me voy, ganen, ganamos, ¿no? O sea, Sí, y entonces ya ganaron y él fue el primero en salir. Bueno, no ganaron, sino más bien ya se retiraron los extranjeros, ¿no? Sí. Que finalmente ganaron los franceses porque cobraron. Cobraron, una, y dos, ¿qué moches habrá llevado los ingleses? Porque yo creo que no llegaron de compis. Sí, seguramente ahí les dijeron, y el 10% de las negociaciones es mía. Ya. O una cosa así. Sí. Pero bueno, pues también el hecho es que los ingleses dependían mucho del gobierno, del comercio en México. Entonces sí necesitaban sus productos. Y sí, estaban perdiendo varios millones por Ese no bloqueo. comerciar. Sí. Entonces yo creo que su ganancia principal Que volvieran era a abrir la frontera. que volviera a reactivarse la economía para Claro. su país. Ya. Pero bueno, Santana sale del hospital, con su pierna en mano. Sobrevivió, por Con cierto. su pierna en mano y dice, ok, pues alaben al héroe. Y todos, Santana, Y pues con su pierna ahí levantándola y la gente de Veracruz bien emocionada porque, pues más, digo, para aquellos que nos escuchen de cualquier parte de la ciudad, siempre es grato escuchar que tienes un héroe en tu localidad. Claro. Sí. Entonces... El famoso héroe local, ¿no? Sí, entonces pues Santana era ahí de Veracruz, entonces, es veracruzano como nosotros, ¿no? Jarocho, Sí. chingón. Mal hablado, sin pata. Todo, ¿no? Entonces Ajá. dijeron, no, pues vientos, Santana. Y pues bueno, Santana le hace toda una ceremonia para enterrar su pierna. Bueno, la mandó, ¿no? A México. Sí, hizo todo una parafernalia para que le hicieran un desfile a su pierna, la enterraran con honores, Sí, o sea, todo un relajo. Ahí en la Ciudad de México, bueno, aquí en la Ciudad de México quedó enterrada la pierna de Santana por unos años. ¿Ah, sí? Sí, eso ya lo contaremos después, pero ok. sí, adelanto de spoiler, bueno, pues no permaneció mucho tiempo enterrada ahí. Ok. Alguna turba iracunda la sacó. Ok, mira, los Simpsons lo hicieron otra vez, güey. Lo Exacto. hicieron de nuevo. Órale. Entonces, él mandó bombo y platillo, ahí va no voy yo, va mi pierna, ¿no? Sí. Y ahí fue, lo benegloriaron ahí. Sí, él se colgó una medallita que no le tocaba, Ajá. pero bueno, pues la gente lo reconoció, todo bien. Incluso una de las estrofas del himno nacional que se quitaron viene como el héroe inmortal de Zempoala, haciendo referencia a Santana, que esa estrofa pues la quitaron obviamente. ¿Eso venía en nuestro himno? Sí, No mames. sí, Ok, ¿y lo escribió Bocanegra? sí. Por eso digo, la historia del himno también es una historia muy oscura que ya tendremos un capítulo especial. Por favor. Es una historia muy oscura. Ajá. Que no los spoileo de nada, pero sí, muy interesante. ¿Y quién mandó quitar esa estrofa? Pues un presidente de México, pero Ok, no los voy a spoilear. No los voy a spoilear. Va. Ya eso fue en el siglo XX.
Ah, o sea, ya, Sí, ya ya, más ya. para acá. Sí, ya un presidente del PNR. Bueno, no sé si era PNR o PRM todavía. Ok. No recuerdo ahí en qué momento cambió el nombre al PRI. Ajá, ok. Pero bueno, del PRI antiguo, digamos. Ok, los inicios. De los ¿no? inicios Ajá. de la institucionalización de la política en México. Órale, yo no sabía que en nuestro himno nacional aparecía, se le mencionaba. Wow. Sí. Órale. Pero bueno, entonces, resultado de esta guerra, como conclusión, 95 muertos de parte de México, 130 heridos Y una pierna. y una pierna. Ajá, ajá. 38 muertos de parte de los franceses y 85 heridos de parte de los franceses. O sea, poquito. Pues digo, o sea, el porcentaje fue mejor para nosotros, porque obviamente la cantidad de población que había era mayor que las que estaban en los barcos, entonces salieron más jodidos ellos, ¿no? O sea, sacándolo en porcentajes, sí salieron más raspados los franceses de esa guerra en muertos versus los que nos tocaron acá, ¿no? O sea, Sí, en México, pues hablábamos de las armas hace un momento. ajá, Y pues sí, las armas fue un factor que... determinante. Y aparte que ellos sí eran militares. Aquí en México como... Sí, eran dije, paramilitares, ¿no? sí, Eran más bien ahí. eran militares franceses entrenados y todo. Y aquí en México eran civiles que Santana convocó. A lo mejor uno que otro que había sido militar en algún momento, en alguna revuelta, en algún apoyo, algún... ¿Y nuestro ejército dónde andaba? En la Ciudad de México, comiendo pasteles Ah. en alguna en otra pastelería. Dijeron, están O peleando sea, por nunca, o sea, el gobierno nunca se acercó, nunca fue para allá. O sea, según creo que el presidente era Anastasio Bustamante. Anastasio Bustamante. No sí. metió las manos, no se desentendió. O sea, él pagó. Al fin y al cabo, los 600 salieron de ahí, ¿no? Pues digamos que no, él no pagó, pero pues sí ¿Pero el gobierno? aceptó que se hiciera. Digo, Ajá. mientras el conflicto era así como bloquearon, déjalos, que se aburran y se vayan, ¿no? Es así como el que está tocando el timbre. Ignóralo y se va a venimos ir. a darle la palabra de Ajá, Dios, ajá, venimos ajá. a hablar de la palabra de Dios. Sí. ¿Quieres Y- conocer una región nueva? Ajá. Y no, déjalos, que se vayan. Ok, sí, agáchate, no que no vean Sí, que entonces, nadie- por eso es que entró en la defensa, pues el Santana y su comitiva de Ajá. civiles que estaban ahí. El ejército mexicano dijo, no nos corresponde a nosotros hasta que el presidente nos diga. Entonces, y por los conflictos que había en la Ciudad de México, que si gobierno liberal, conservador, a ver quién... Esta no cuenta como una ocupación. O sea, porque Francia entró después. No, soy pésimo para las fechas históricas, pero ¿esto es posterior o anterior a la de Puebla? Sí, esta es la primera intervención Esta francesa. es la primera. Ok, bueno, pero... la batalla de Puebla es la segunda intervención francesa. ¿Y esta primera la dirías como intervención? O... Sí, porque sí, de alguna forma están. Ya el mar se supone que es territorio nacional. va, ya entra como ya territorio estás. nacional. Ok. Y te digo, en algún momento tuvieron que descender a tierra. Claro. Sí, pues 9 meses no era como... Sí, o sea, pues tomaron. ¿De qué cómo? Tomaron alguna partecita Algún para hacer su puerto, campamento. algo, claro. O sea, sí llegaron a tierra, sí estuvieron ahí. Pues no entraron. No incursionaron pie tierra, ¿no? Ahí, Sí, no es como que tomaran todo Veracruz y ya es de Sí, nosotros, sí, ¿no? sí. Sino bloquean el puerto y se establecen en algún Y momento. militares nunca se acercaron, o sea, ni su sombra. Ya al final, pues ya así como ¿Qué onda? ¿Que ganamos? con Santana. ¿Qué onda mi Toño? Nos llevamos tu patita, no te preocupes. Ya ahorita nos las llevamos. Hacemos tostadas, ¿no? Y para finalizar esto, vamos a tirar unas balas al aire para agradecer al ejército francés. Ajá. Y ya los franceses hicieron lo mismo Ok. con el ejército mexicano. Y ya dijeron, pues ya de compas, Va, cada quien Vámonos. con sus putazos. vámonos. Órale. Aquí se rompió una jerga Sí, y vámonos. vámonos a la France. Muy a bien. la fans. Muy bien, mi Y pues querido. sí, este fue el viaje de hoy que Ajá. desembarcamos en el puerto de Veracruz Mira. entre 1838 y 1839. Ok. Fecha del inicio, el 16 de abril, Sí. que pues estamos en estas fechas. en estas fechas y por eso iniciamos con eso. Entonces, Conmemorando. Muy bien, Guerrero. Muy, muy bien. Pues para empezar, esta bonita fechas, ¿no? En abril. ¿Algo más que quieras aportar, mi querido Guerrero? sí, como un dato curioso, el dato curioso que nunca debe de faltar, Por favor. es que la pastelería francesa fue la más reconocida en el mundo en el siglo XIX justamente, y fue la pastelería, bueno, más bien fue cuando se crea
la pastelería como la conocemos en la actualidad, ¿no? Antes, repostería. sí, había una pequeña diferenciación entre entre reposteros y panaderos. Uh-huh. Los pasteles de antes eran levadura con miel, y eso era un pastel, ¿no? O sea, echaban miel y ya. Uh-huh. Y en este siglo, pues se inventaron muchas cosas que conocemos hoy en día, como el fondant, como el 1000 hojas, obviamente el chocolate mexicano que se fue para allá, el cacao. Sí, sí. Y había un pastelero muy famoso que fue Antonin Carême, que fue como el padre de toda la pastelería francesa en el siglo XIX, el que educó a todos y del cual seguramente nuestro querido Remontel, uh-huh, aquel vivaz hijo de puta, uh-huh, muy, sí, aprendió las artes de la pastelería, de la repostería y de los croissants. Okay. No sé si también aprendió a ser igual de vivo y cobrar de más, sí, pero sí le salió. Aquí por eso apoyamos siempre a los cuernitos, ¿no? Más cuernitos, menos croissant. Y las conchas, cómo no. ¿Tu pastel, tu pan favorito? Mi pan favorito, los panqués. ¿El panqué? Sí. Pues hasta ahí llegamos, mis queridos, nuestros queridos argonautas. Vamos a tener en la descripción, ahí viene un correo electrónico para si nos quieran contactar. En la parte de abajo de aquí en Spotify, en específico, pueden poner sus comentarios, algún episodio que gusten o que les interese, algún tema en específico, y pues darnos su retro, ¿no? Mi querido guerrero mexica, sobre este bonito primer episodio, ¿verdad? ¿Algo más? Así es, y también pueden poner preguntas si les quedó alguna duda. Uh-huh. Pueden poner alguna pregunta y trataremos de contestarlas en los siguientes episodios. Sí. Y pues eso sería todo. Nos vemos en el próximo viaje de los argonautas. Sanssouci.